Imperio Titán capítulo 38. Un propósito. Muy bien, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Nuestra primera prioridad es reabastecer nuestro Odmgear. Señaló hacia un edificio en ruinas en la distancia, con la pintura descascarada y las ventanas destrozadas. Pero cuando su dedo trazó el camino hacia la estructura, su corazón se hundió. Más de 15 titanes estaban tratando de abrirse paso hacia el interior, sus enormes cuerpos chocando contra las paredes con un ruido ensordecedor. Y en la calle de abajo, aún más titanes deambulaban, con los ojos fijos en el grupo de soldados apiñados por el miedo. Ese lugar está plagado de titanes, señaló Reiner. Muchos asintieron con la cabeza. Ahí es cuando Eren entra, él distraerá a los titanes, y entraremos. Una vez que reabastezcamos nuestro equipo, iremos más allá del muro rosa y prepararemos el plan para sellar el agujero en el muro de la ciudad de Trost. Armin explicó su plan. Los ojos de muchos parpadearon al ver el agujero en la puerta hecho por el titán colosal hace 3 horas. ¿Tienes alguna idea para sellar el muro?, preguntó Bertolt con un ligero dejo de escepticismo. Armin lo confirmó con un gesto de la cabeza. Sí, quiero. Armin se paró frente al grupo y miró nerviosamente a su alrededor. Podía sentir el escepticismo y la duda que sentían. Mientras que un puñado de sus camaradas, los que lo conocían bien, lo miraban con un destello de esperanza en sus ojos, la gran mayoría de ellos mostraban expresiones de incredulidad y desconfianza. Bertolt, como siempre, permaneció estoico e impasible, su rostro no delataba nada mientras observaba la escena que tenía ante sí. Los murmullos resonaron en el grupo mientras susurraban entre ellos, preguntándose qué posible plan podría haber ideado Armin que fuera lo suficientemente bueno para asegurar el muro y protegerlos de los titanes. Mientras Jane observaba al grupo, podía sentir la creciente sensación de aprensión e incertidumbre en sus rostros. Muchos de ellos miraban a Armin con un aire de duda, e incluso el propio Jin no estaba del todo convencido de que el plan de Armin funcionaría. Sin embargo, sabía que no podían permitirse el lujo de perder más tiempo debatiendo el tema. Necesitaban llegar a la muralla Rose, y necesitaban hacerlo rápido. Con una respiración profunda, Jin dio un paso adelante y alzó la voz por encima del murmullo de la multitud. «Escuchen todos», gritó, sus ojos escaneando los rostros de sus camaradas. «Sé que algunos de ustedes son escépticos sobre el plan de Armin, pero no tenemos otra opción. Necesitamos confiar en él y seguir su ejemplo si queremos llegar a la muralla Rose y poner fin a esta pesadilla de una vez por todas». Hubo un breve momento de silencio mientras todos consideraban las palabras de Jin, y luego un coro de aprobación se levantó del grupo. Jin asintió, satisfecho de haber reunido a las tropas, y se giró para mirar al titán de Eren. Mientras Jin permanecía allí, mirando la colosal figura del titán que se alzaba sobre ellos, no pudo evitar sentir una sensación de inquietud que lo invadía. Después de todo, había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo que esos seres monstruosos no eran más que máquinas de matar sin mente impulsadas por un hambre insaciable de carne humana. Y mientras observaba, vio a Eren, su camarada y la única esperanza que les quedaba, dar un paso adelante para enfrentarse al titán de frente. Con una respiración profunda, Jin reunió su coraje y le gritó a Eren, su voz resonó por toda la azotea. «Contamos contigo, bastardo suicida», gritó, con una mezcla de miedo y valentía corriendo por sus venas. Y para su sorpresa, Eren simplemente asintió en respuesta, sus ojos ardían con una determinación feroz mientras miraba a los otros titanes, listo para enfrentarse a todos. Con gotas de sudor cayéndole por la frente, Jin gritó órdenes a los cadetes, su voz resonaba con urgencia y determinación. «Todos, estamos corriendo hacia el cuartel general, no se detengan pase lo que pase. Si lo hacen, están muertos. No importa lo que escuchen, no se detengan», ordenó, sus ojos escaneando al grupo en busca de cualquier signo de vacilación. A pesar de los gestos de aprobación de los cadetes que lo rodeaban, Jin sabía que muchos todavía eran escépticos sobre la misión, cuestionando si tenían la fuerza y la habilidad para llevarla a cabo. Pero no había tiempo para dudas o cuestionamientos. Tenían que actuar rápidamente si querían tener alguna posibilidad de éxito. Con una firme resolución, Jin lideró la carga, su corazón latía con adrenalina mientras corría hacia la fortaleza que se avecinaba en la distancia. Mientras corría, su mente corría con un torbellino de pensamientos y emociones, cada uno compitiendo por su atención. Pero él los dejó a todos de lado y se concentró en la tarea que tenía entre manos y en las vidas que dependían de él. Con una respiración profunda, corrió hacia adelante, sus pies golpeando contra el techo de concreto.
Con cada paso, sentía la adrenalina bombeando por sus venas. Su mente se centró en la tarea en cuestión. Jin saltó en el aire, su cuerpo se precipitó hacia el suelo a una velocidad vertiginosa. Pero justo cuando parecía que podría encontrar su fin prematuro, activó rápidamente su Odmgear, el artilugio metálico en su cadera cobró vida. Con un hábil movimiento de su mano, apretó el gatillo y su gancho de agarre salió disparado, perforando el costado de un edificio cercano con un golpe satisfactorio. Con una ráfaga de gas de su Odmgear, Jin se impulsó hacia adelante, atravesando el aire con la gracia de un dragón. Mientras Jin se dirigía hacia el cuartel general, podía sentir la presencia de todos los demás titanes que lo seguían con sus pasos atronadores y escuchar el sonido de sus amigos siguiéndolo. A pesar del sonido abrumador, Jin no se atrevió a mirar atrás. Sabía que cualquier distracción podría ser fatal. Con los ojos fijos en el objetivo, Jin disparó otro gancho de agarre que lo impulsó más cerca de la imponente estructura. Sin embargo, con cada momento que pasaba, el peligro se hacía más inminente cuando un titán, con sus ojos penetrantes y su hambre voraz, vio a Jin. Impulsando su enorme brazo hacia adelante, el titán hizo un intento desesperado por atrapar a Jin de la nada. Mientras Jin volaba por el aire, con el corazón latiendo furiosamente en su pecho, podía sentir el sudor corriendo por su frente mientras la mano del titán se acercaba cada vez más, amenazando con aplastarlo hasta el olvido. Estaba listo para disparar el gancho y escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, un rugido ensordecedor resonó en el aire, y un puño gigante salió de la nada, conectando con la cara del titán y enviándolo hacia atrás. Cuando el cuerpo del titán se estrelló contra el concreto de la calle, los escombros volaron por todas partes, y Jin pudo escuchar el suelo temblar. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver a Eren aterrizar con un ruido sordo, sus ojos brillando con feroz determinación. Sin dudarlo un momento, pisoteó la nuca vulnerable del titán, aplastándola bajo su enorme pie y matando al monstruo de una vez por todas. Mientras Jin surcaba el cielo, dejó escapar un profundo suspiro de alivio, con el corazón acelerado al saber que estaba un paso más cerca de la sede. Con la vista fija en su destino, rápidamente volvió a centrar su atención en la tarea que tenía entre manos, sabiendo que no podía permitirse el lujo de perder un solo segundo. A pesar del viento que le azotaba la cara, Jin permaneció firmemente concentrado en su objetivo, decidido a llegar a la sede lo más rápido posible. En medio del caos y la destrucción, el gran escuadrón de cadetes voló por los aires, edificio tras edificio, utilizando su equipo OD para navegar rápidamente por las traicioneras calles. El sonido de su equipo resonó en el paisaje. A medida que los cadetes avanzaban, algunos de ellos fueron tomados por sorpresa y rápidamente atrapados por los titanes, enviándolos a toda velocidad hacia su inevitable desaparición. Eren se abalanzó rápidamente para salvar a algunos de los cadetes, pero pronto descubrió que no era lo suficientemente rápido para salvar a todos. Eren golpeó ferozmente al titán que tenía frente a él, decidido a salvar a su compañero cadete de una muerte segura. Dio un paso hacia adelante, con la adrenalina bombeando por sus venas, y con un movimiento rápido, aplastó la nuca de la monstruosa criatura, tirándola al suelo con un estruendo atronador. Pero cuando se dio la vuelta, fue recibido por un sonido escalofriante. Una niña gritando de puro terror. «Eren, ayúdame», gritó, su voz resonó por las calles desiertas de la ciudad. Eren vio un movimiento por el rabillo del ojo y se dio la vuelta justo a tiempo para presenciar la horrible imagen de las mandíbulas del titán apretando el abdomen de la chica. La sangre se esparció por el aire cuando el titán partió salvajemente a la chica en dos. La mitad inferior de su cuerpo cayó al suelo, dejando un espantoso rastro de sangre y entrañas a su paso. El corazón de Eren se aceleró de furia mientras observaba al titán deleitarse con su sangriento festín, con los dientes manchados de rojo por la sangre fresca. Sin pensarlo dos veces, Eren se lanzó contra el titán, y su puño impactó en su grotesco rostro con un golpe repugnante. El titán se tambaleó hacia atrás, aturdido por la fuerza del golpe de Eren, y Eren aprovechó la oportunidad para atacar de nuevo. Con una feroz determinación ardiendo en sus ojos, Eren cargó hacia adelante, golpeando con sus puños la carne del titán con una furia implacable. Golpe tras golpe llovieron sobre el titán, cada uno infundido con toda la fuerza de la rabia y el dolor de Eren. Finalmente, con un poderoso rugido, Eren estrelló su puño en la nuca del titán, destrozando su médula espinal y tirándolo al suelo en un montón sin vida. Eren vio a Raz apretando frenéticamente el gatillo de su Odmgear en un intento de impulsarse hacia arriba, pero todo fue en vano ya que su suministro de gas se había agotado.
El corazón de Eren se aceleró mientras veía a los titanes converger hacia Daz, sus expresiones voraces le enviaron un escalofrío por la columna vertebral. Sin dudarlo un momento, Eren entró en acción, sus poderosas piernas lo impulsaron hacia adelante mientras cerraba la distancia entre él y el soldado en peligro. Con reflejos ultra rápidos, recogió a Daz en un brazo. Su otra mano aplastó a los titanes en pedazos con un rugido ensordecedor. Cuando el polvo se asentó y el peligro disminuyó, Eren respiró aliviado, su corazón todavía latía en su pecho. Había salvado a Daz de una muerte segura, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Salvaré a tantos como pueda, pensó Eren con rabia mientras pisoteaba la nuca del último titán. Daz estaba temblando en la mano de Eren, pero Eren rápidamente lo dejó caer sobre un techo antes de correr hacia los demás. Floch se impulsó por el aire con la ayuda de su Ongear. De repente, sintió una mano enorme acercándose a él por detrás y, antes de poder reaccionar, jadeó cuando todo el aire salió de su estómago. La fuerza del golpe fue tan poderosa que pensó que sus costillas serían aplastadas cuando la mano gigante se acercó a él. ¡Ayuda! La voz de Floch resonó en el caótico campo de batalla, su grito atravesó el aire mientras la mano del titán se cerraba a su alrededor, arrastrándolo más cerca de sus fauces abiertas. El miedo en sus ojos era palpable cuando se dio cuenta de que eso era todo, el fin de su vida. Pero con la misma rapidez, la esperanza floreció en su corazón cuando vio a Eren cargando hacia él, con una determinación feroz grabada en su rostro. Con un rápido puñetazo, Eren apartó la mano del titán del frágil cuerpo de Floch y le pisoteó la nuca, acabando con su vida en un rápido movimiento. Mientras Floch se alejaba arrastrándose con miedo y alivio, con el corazón lleno de gratitud hacia su salvador, Eren se volvió hacia la siguiente víctima que necesitaba ayuda. Con lágrimas en los ojos, Floch vio a Eren desaparecer en la refriega, con el corazón lleno de admiración por el hombre que acababa de salvarlo de una muerte segura. Un soldado solitario se vio levantado del suelo por las enormes manos de los titanes. Los gritos de dolor del soldado resonaron en el campo de batalla mientras los titanes tiraban de su cuerpo en direcciones opuestas, con su enorme fuerza desgarrándolo miembro por miembro. A pesar de sus desesperados esfuerzos, no había escapatoria del despiadado agarre de los titanes, y el cuerpo del soldado quedó destrozado. Con la adrenalina a 1000 por hora y el corazón palpitando con fuerza en el pecho, Jin se impulsó hacia adelante, decidido a esquivar las enormes manos de los titanes que se acercaban a él desde todas las direcciones. A pesar de las abrumadoras dificultades, se mantuvo concentrado y alerta. De repente, uno de los titanes lo agarró de los pies, pero Jin se negó a rendirse o a rendirse. Con un arranque de fuerza, cortó los dedos del titán con su espada, liberándose de su agarre y enviándolo al suelo con un rugido atronador. Mientras seguía avanzando, con la mente acelerada y los sentidos agudizados, Jin sabía que tenía que mantenerse concentrado. Con la ventana que se acercaba a la vista, se esforzó aún más, esquivando y abriéndose paso a través del caos del campo de batalla. Con el rabillo del ojo, Jin vio a un pobre soldado agarrado y devorado por un titán, el soldado gritando hasta que la mandíbula se cerró con fuerza sobre su cuerpo. A pesar de que solo le quedaban unas gotas de gas en su ongear, Jin sabía que tenía que hacer un movimiento audaz si quería sobrevivir. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se empujó desesperadamente hacia la ventana, moviendo las piernas y los brazos al unísono mientras se preparaba para el impacto. Mientras atravesaba el vidrio, Jin sintió los afilados fragmentos clavándose en su piel y el viento soplando en su rostro, pero no perdió la concentración. Dobló las piernas y se envolvió la cabeza con los brazos para protegerse los ojos de los escombros que volaban, decidido a aterrizar sano y salvo en el otro lado. Con un fuerte estruendo, Jin atravesó la ventana, haciendo volar fragmentos de vidrio en todas direcciones. Cayó al suelo con fuerza y rodó, con el cuerpo dolorido por el impacto, pero no dejó que eso lo detuviera. Rápidamente se puso de pie de un salto, con la adrenalina corriendo por sus venas. A su alrededor, el sonido de las ventanas rompiéndose llenaba el aire. Jin suspiró aliviado mientras se levantaba rápidamente para ver quién más estaba vivo y se sintió aliviado al ver que todos sus amigos cercanos habían logrado escapar. Un fuerte estruendo rompió el inquietante silencio de la habitación y Annie, Reiner, Bertolt y varios otros irrumpieron a través de una ventana destrozada, con los ojos desorbitados por la intensidad de su escape. Jin centró su atención en dos cadetes que se acurrucaban bajo un escritorio, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Jin sintió que una ira profunda comenzaba a brotar en su interior al darse cuenta de la magnitud de la cobardía de los cadetes. Sin decir palabra, caminó con paso decidido hacia ellos, con los puños apretados y la mandíbula apretada.
El corazón de Jin se aceleró mientras se acercaba a la chica, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Eres del escuadrón de suministros?, preguntó, con voz temblorosa de ira y frustración. La chica simplemente asintió con la cabeza, y en el momento en que lo hizo, los ojos de Jin se abrieron con incredulidad. Sin dudarlo, Jin entró en acción. Agarró al soldado por la chaqueta y lo acercó, con el puño apretado con fuerza por la ira. Con todas sus fuerzas, golpeó al soldado en la cara, asestando un golpe que resonó en el aire. El soldado se tambaleó hacia atrás, con la nariz sangrando profusamente. Estaba a punto de soltar otro puñetazo sobre el tipo al que ya había golpeado una vez cuando sintió que alguien lo agarraba por detrás. Era Marco, que intentaba retenerlo. Jin, detente, hombre. Se acabó, suplicó Marco, con la voz llena de preocupación. Podía sentir la tensión en el cuerpo de Jin, la rabia que burbujeaba justo debajo de la superficie. Jin soltó a regañadientes al tipo al que había golpeado, pero quería golpearlo de nuevo. Luchó contra el agarre de Marco, sus músculos se tensaron mientras intentaba liberarse y terminar lo que había comenzado. Es culpa de ellos, espetó, con los ojos encendidos por una furia que Marco nunca había visto antes. Nos dejaron en la estacada, y ahora hay gente muerta por su culpa. Si hubieran hecho su trabajo como se suponía que debían, más gente habría vivido. Marco luchó por contener a Jin mientras daba un paso adelante, con los puños apretados a los costados. El soldado se estremeció, sus ojos se movían nerviosamente de un hombre a otro. Jin solo podía pensar en las vidas que se habían perdido, las familias destrozadas y los futuros que se habían apagado en un instante. Luchó contra el agarre de Marco, su rabia latía a través de él como un ser vivo. La chica que había hablado en defensa de sus compañeros soldados se paró de pie junto al soldado caído, protegiéndolo, sus ojos se movían nerviosamente de Jin a Marco y viceversa. Los titanes invadieron el depósito de suministros, explicó, con la voz ligeramente temblorosa. No hay nada que podamos hacer. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso pesado. Hacer algo al respecto es tu trabajo. Gritó Jin con ira. Aún podía escuchar los gritos de sus compañeros cadetes antes de que los titanes los aplastaran o se los comieran. Sabía que recordaría sus gritos por el resto de su vida. Mientras la ira de Jin hervía a fuego lento, la voz de Armin atravesó la tensión como un cuchillo. Jin, basta. Ya estamos aquí. Eso es lo importante. Aunque se resistía a dar marcha atrás, Jin cedió a regañadientes cuando Marco dio un paso atrás y lo soltó. El corazón de Marco se aceleró mientras rezaba para que Jin no perdiera el control y atacara una vez más, pero a medida que pasaban los segundos, quedó claro que el peligro había pasado, al menos por ahora. Los ojos de Sasa recorrieron el campo de batalla en busca de su camarada, Eren. Su corazón se aceleró de preocupación mientras observaba el interminable mar de caos y carnicería que tenía ante sí, con la mirada fija en los imponentes titanes que causaban estragos en todo lo que se encontraban a su paso. De repente, vio un movimiento a lo lejos y el corazón le dio un vuelco. ¿Dónde está Eren?, preguntó rápidamente, con la voz cargada de urgencia mientras miraba por la ventana del edificio cercano. Mientras escudriñaba el área de abajo, su respuesta llegó rápidamente en forma de una figura alta. La enorme forma de Eren atravesó el campo de batalla como una fuerza de la naturaleza, sus puños se estrellaron contra la cara de un gigantesco titán con un rugido ensordecedor. El impacto fue suficiente para enviar a la criatura a toda velocidad hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un estruendo atronador, junto con otros dos titanes más pequeños. Eren no les dio a los titanes la oportunidad de ponerse de pie antes de aplastarles la nuca con brutal eficiencia, emitiendo un rugido triunfal que resonó en el aire. Sasa no pudo evitar sentir una oleada de orgullo y admiración por su amigo, al observar con asombro cómo él, sin ayuda de nadie, derribaba a los titanes que amenazaban su existencia. Bueno, al menos uno de nosotros se está divirtiendo, comentó Reiner secamente, sus ojos siguiendo perezosamente a Eren en su forma de titán mientras aplastaba a un pequeño titán de 3 metros con su mano, la sangre brotó como una cascada mientras caía en la calle de abajo. Reiner no pudo evitar sentir envidia de la actitud despreocupada de Eren, incluso en medio del caos y la destrucción. Los soldados apostados en el depósito de suministros se quedaron desconcertados y completamente confundidos cuando vieron a Eren en su formidable forma de titán, derribando sin piedad a los otros titanes que habían estado causando estragos y destrucción. Mientras los soldados se reunían en el centro de la habitación, sus ojos estaban fijos en la impresionante escena que tenían ante ellos.
Mientras tanto, Jin y Marco, que habían estado presentes en el depósito, se dirigieron rápidamente hacia otra habitación en un intento de evaluar los suministros militares restantes que quedaban en el cuartel general. Reiner, Annie y Bertolt encontraron un rincón seguro en la gran sala. Bertolt sentía el peso de la situación mientras se secaba las pocas gotas de sudor de la frente. Se volvió hacia Reiner, buscando orientación y tranquilidad. En un tono susurrante, casi un susurro, preguntó: «Reiner, ¿qué debemos hacer?», con la esperanza de evitar cualquier atención no deseada de los demás ocupantes de la sala. Reiner, que había estado observando los alrededores con atención, miró a Bertolt con expresión severa. Mientras el trío de Reiner, Bertolt y Annie conversaban, Annie parecía ser la única que no estaba completamente interesada en ello. En cambio, sus ojos estaban fijos en la colosal figura de Eren en forma de titán, que se alzaba frente a la sede. A pesar del caos y la destrucción que lo rodeaban, Eren continuó avanzando y luchando, sus movimientos se volvían cada vez más lentos y lentos con cada momento que pasaba. Annie no pudo evitar sentir una sensación de admiración hacia él. Después de todo, había pasado más de una hora desde que se había transformado en un titán, y aún así todavía se negaba a rendirse. Sin embargo, también sabía que no podía seguir así para siempre y que necesitaría descansar pronto o correría el riesgo de perder toda su fuerza. La mirada de Reiner permaneció fija en la forma de titán de Eren mientras hablaba en voz baja. Por ahora, debemos seguir lo que hacen los demás y ceñirnos a su plan. Pero cuando llegue el momento oportuno, me haré cargo. Eren puede ser demasiado alto, pero no podrá mantener su fuerza para siempre. Una vez que se canse, haré mi movimiento y lo agarraré sin dudarlo. Sus espadas serán inútiles contra mi armadura impenetrable. Mientras hablaba, la mente de Reiner corría con anticipación por la inminente batalla. Con una sensación de determinación en su voz, continuó: «Debemos ser pacientes y esperar el momento adecuado para atacar. No podemos permitirnos cometer errores. El fracaso no es una opción». Afuera, las calles estaban inquietantemente silenciosas mientras los titanes se cernían sobre la ciudad, proyectando una sombra inquietante sobre el paisaje. Las palabras de Bertolt resonaron en el aire mientras miraba a Reiner, que luchaba por responder. «¿Estás seguro?», preguntó Bertolt, con la voz cargada de preocupación. «¿Qué pasa con el titán de la mandíbula y el titán fundador? Si nos rebelamos, ya no podremos escondernos entre ellos». La idea de ser descubiertos hizo que el corazón de Bertolt se acelerara de ansiedad. Habían estado viviendo como guerreros entre los eldianos durante tanto tiempo que se había convertido en algo natural. Pero ahora, con la perspectiva de revelarse al enemigo, se verían obligados a abandonar sus identidades y su forma de vida. Reiner permaneció en silencio, incapaz de refutar las palabras de Bertolt. Sabía que tenían razón. Todavía no tenían idea de dónde estaba el fundador, y sin él, su misión estaría incompleta. El fundador era el titán más importante, y lo necesitaban para llevar a cabo su plan. El peso de su responsabilidad pesaba sobre los hombros de Reiner, y no pudo evitar sentirse abrumado por la magnitud de su tarea. Con un profundo suspiro, Reiner finalmente habló, sus palabras estaban cargadas de desesperación. «Eso podría ser cierto, Bertolt», dijo, «pero viste a Eren en su forma de titán. Odio decirlo, pero será difícil para mí derribarlo. Podrías, pero debes esperar un día entero hasta que puedas transformarte completamente de nuevo». Los ojos de Reiner escanearon la habitación, observando a sus compañeros, muchos de los cuales yacían en el suelo, completamente exhaustos tanto mental como físicamente. Era un sombrío recordatorio del peso de su misión y el precio que les había costado a todos. «La única posibilidad es que tanto Annie como yo ataquemos», continuó, en voz baja, «agarrarlo cuando esté cansado. Annie puede atraparlo fácilmente mientras yo la cubro». Mientras hablaba, Reiner no pudo evitar sentir una sensación de pavor que lo invadía. Franz la abrazó fuerte, sintió que su cuerpo se estremecía con sollozos y le susurró palabras de aliento al oído. Estaba claro que había sucedido algo terrible y, mientras escuchaba su historia, se le hundió el corazón. Los titanes habían atacado y, en el caos, Ina se había separado del grupo. Franz sabía que tenían que encontrarla, pero por ahora, todo lo que podía hacer era estar allí para Ana, ofrecerle un hombro en el que llorar y un oído atento. Reiner desvió la mirada hacia el horizonte y su mente se distrajo pensando en el jefe de guerra, un hombre cuya fuerza y destreza en la batalla eran legendarias. Mientras observaba a Eren, Reiner no pudo evitar pensar que si el jefe de guerra estuviera allí, podría simplemente haberle lanzado piedras a Eren y derrotarlo con facilidad.
Un gruñido escapó de los labios de Reiner mientras consideraba la situación, preguntándose cómo les estaba yendo a todos los demás en Marley. Su madre y su familia vinieron a su mente y no pudo evitar preguntarse si lo extrañaban tanto como él a ellos. Por un breve momento, los pensamientos de Reiner se dirigieron a su compañero guerrero, Porco, y lo devastado que estaría cuando supiera que Marcel se había ido. Me culpará a mí, pensó Reiner con el corazón apesadumbrado. Sabía que Porco diría que él debería haber sido el que muriera en lugar de Marcel y, en cierto modo, Reiner no pudo evitar estar de acuerdo. La culpa y la vergüenza que sentía eran casi insoportables, pero sabía que no podía quedarse en el pasado. Tenía una misión que cumplir, una batalla que ganar y un futuro por el que luchar. Un solo pensamiento consumía la mente de Annie, la importante decisión que tenía por delante. Las palabras de Reiner y Bertolt, aunque importantes, eran un mero ruido de fondo para el ensordecedor zumbido de sus propios pensamientos. Su mirada permaneció fija en Eren, el objeto de su lucha interna, mientras trataba de estabilizarse ante la inminente elección. Los últimos 5 años habían sido un torbellino de experiencias para Annie, experiencias que nunca podría haber imaginado, y desde las agotadoras sesiones de entrenamiento hasta el placer y el amor, cada momento la había llevado a este punto crucial. Su corazón se aceleró mientras consideraba las opciones que tenía ante sí, sabiendo muy bien que el resultado determinaría el curso de su vida y las vidas de quienes la rodeaban. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma, sus nervios estaban destrozados y su mente estaba agitada. La decisión se cernía sobre ella, proyectando una sombra sobre todo lo que había llegado a conocer. O se unía a los Eldianos de Paradis y descendía con ellos o cumplía con su deber como guerrera de Marley. ¿Soldada o guerrera?, se preguntó Annie. Su rostro estoico cambió ligeramente, mostrando la agitación interna que sentía en su interior. De repente, la puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe, sobresaltando a todos los que estaban en la habitación. Jin, Marco y el resto de los cadetes entraron corriendo, con los brazos llenos de cajas y rifles. Con un sentido de urgencia en su voz, Jin anunció: encontramos los suministros. Parecían estar bien. Mientras los cadetes comenzaban a descargar las cajas, Armin rápidamente recuperó un mapa de un estante cercano y lo extendió sobre la mesa frente a ellos. Mientras estudiaban el mapa, Jin examinó meticulosamente cada rifle, comprobando que todavía estuvieran en condiciones de funcionamiento a pesar de estar cubiertos de tierra. La habitación se llenó de una sensación de alivio, sabiendo que habían conseguido con éxito los suministros que necesitaban para su misión. Con un renovado sentido de determinación, el grupo comenzó a elaborar estrategias y planificar su próximo movimiento, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La voz dubitativa de Connie resonó en la habitación mientras examinaba el rifle en sus manos, mirando con escepticismo el cañón de metal del arma que brillaba bajo el sol brillante. Con el ceño fruncido, volvió la mirada hacia Armin, esperando encontrar algo de consuelo en su respuesta. ¿Pueden los rifles hacer algo contra los titanes?, preguntó, con su voz cargada de incertidumbre. La mente de Connie se llenó de preguntas mientras intentaba asimilar la idea de derribar a un gigantesco titán con solo un mísero rifle. ¿Sería siquiera posible? ¿O simplemente se estarían arrojando a las fauces de la muerte? Mientras se apiñaban juntos, Armin compartió su visión, declarando que solo quedaban 7 titanes y que sus rifles podrían no ser suficientes para derrotarlos. Sin embargo, propuso que aún podían cegarlos con sus armas. Los otros soldados se reunieron a su alrededor, pendientes de cada una de sus palabras, mientras se preparaban para enfrentar a los titanes. Armin respiró profundamente, sus ojos escrutaron los rostros de los cadetes reunidos a su alrededor y comenzó a explicar el arriesgado plan que determinaría su destino. Escuchen todos, dijo, con voz firme y autoritaria. Este es el plan. Un grupo de soldados se dirigirá al depósito de suministros usando el ascensor. Pero aquí está el truco. Nuestro plan se basa en atraer a los titanes a nuestra ubicación. Una vez que tengamos su atención, usaremos nuestros rifles para cegarlos. Esto es crucial porque les dará a nuestros mejores cadetes la oportunidad que necesitan para atacar a los titanes desde los rayos, eliminándolos mientras están desorientados y vulnerables. Es un plan de alto riesgo, pero es la única opción que tenemos. Todos dependemos de ello. Cuando terminó de hablar, Armin pudo ver la determinación y resolución en los ojos de sus compañeros cadetes. Reiner, notando la angustia de su amigo, trató de tranquilizarlo con un dejo de humor en su voz. No te preocupes, Armin. Estaremos bien. Sobrevivimos afuera. Podemos matar fácilmente a esos pequeños titanes.
A pesar del intento de Reiner de aligerar el ambiente, la voz de Annie cortó el aire como una cuchilla afilada. El riesgo es el mismo, no importa quién lo haga. Si uno falla, todos mueren. Su tono era seco y serio, en marcado contraste con la ligereza de Reiner. Connie no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el comentario de Annie. Gracias por el apoyo, Annie. Realmente lo necesitábamos, bromeó, añadiendo un toque de sarcasmo a su tono, lo que provocó un par de risas de los que estaban reunidos a su alrededor. El rostro de Armin estaba plagado de preocupación mientras se disculpaba con Reiner, sabiendo muy bien la carga que les esperaba. Sabía que el peso de sus decisiones era pesado, pero no tenían otra opción. Sin embargo, Reiner no se dejaba influenciar fácilmente por la gravedad de la situación y desestimó la preocupación de Armin con un gesto de la mano. En ese momento, Mina dio un paso adelante, con un destello de determinación en los ojos, y animó a Armin, agarrándole la mano y dándole un suave beso en la mejilla. No te preocupes, Armin, dijo en voz baja. Es el mejor plan y creo en ti. Sus palabras fueron como un bálsamo calmante que calmó los nervios de Armin. Armin sintió que un ligero rubor subía por sus mejillas y miró hacia otro lado, avergonzado por la atención. Reiner, por otro lado, dejó escapar un silbido impresionado y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Mina tiene razón, aseguró Mikasa, con una voz que irradiaba empatía y comprensión. Colocó una mano suave sobre el hombro de Armin, un toque reconfortante en medio del caos que los rodeaba. Ten confianza en ti mismo, Armin, continuó, mirándolo a los ojos. Siempre has tenido la capacidad de analizar situaciones y elegir la mejor opción. Tu intelecto y tu pensamiento estratégico no tienen paralelo, y es esa misma capacidad la que nos ha salvado a Eren y a mí en el pasado. ¿Eh? La confusión de Armin comenzó a disiparse mientras escuchaba las palabras de aliento de Mikasa. Su fe en él sirvió como un faro de esperanza en medio de su peligrosa situación. Sintió que una nueva sensación de determinación se agitaba en su interior, alimentada por la fe inquebrantable de Mikasa en sus habilidades. Y es esa misma habilidad la que nos ha salvado a Eren y a mí en el pasado, terminó Mikasa con un pequeño brillo en sus ojos. ¿Pasó algo así?, preguntó, frunciendo el ceño en señal de confusión. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el sonido de las puertas del ascensor al estrellarse contra el suelo resonó en el pasillo. Todos se giraron para mirar cuando las puertas se abrieron y apareció un grupo de cadetes con rifles ya cargados. El ascensor está listo, anunció uno de los cadetes con voz llena de urgencia. Tenemos que movernos rápido. Mikasa dio un paso adelante y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Armin. No te das cuenta, explicó con voz suave pero firme. Hablaremos más tarde. Armin asintió, aunque todavía tenía dudas sobre lo que estaba sucediendo. Mientras se apresuraban hacia el ascensor, la mente de Armin se llenaba de preguntas. El destino de sus compañeros cadetes dependía de los elegidos para eliminar a los titanes. Un grupo formidable formado por Mikasa, Reiner, Bertolt, Annie, Jin, Connie y Sasa. Cada uno de ellos poseía habilidades y fortalezas únicas que los convertían en los mejores candidatos para esta abrumadora tarea, y sabían que no podían permitirse el lujo de fracasar. Mientras los demás cadetes se preparaban para cegar a los titanes subiendo al ascensor, los 7 elegidos tomaron una ruta diferente y bajaron las escaleras hasta el depósito de suministros. Fue Connie quien finalmente expresó la pregunta que estaba en la mente de todos. ¿Realmente seremos capaces de matar a los titanes sin usar nuestros ODM? Reiner, siempre optimista, no tardó en ofrecer tranquilidad. Claro que podemos, dijo con seguridad. Son titanes de entre 4 y 7 metros. Será fácil alcanzar su punto débil. Terminó con una sonrisa confiada, con la esperanza de disipar las dudas de sus compañeros. Sí, el tamaño no es un problema, intervino Jin con una mirada pensativa. El punto débil sigue siendo el mismo. Reiner rió entre dientes divertido mientras se dirigía a sus compañeros soldados. En caso de que eso no funcione, siempre podemos usar el otro punto débil. Su confianza era evidente cuando levantó su espada en el aire, el brillo en sus ojos reflejaba su inquebrantable determinación de derrotar al enemigo. Connie se quedó desconcertado por la revelación. ¿Qué? ¿Tienen otro punto débil?, exclamó sorprendido, girando la cabeza para mirar a Reiner con una mezcla de curiosidad y ansiedad. La sonrisa de Reiner se ensanchó con picardía mientras explicaba. Solo tienes que meterles la espada por el culo. Levantó la espada como para demostrar cómo debía ejecutarse la maniobra, flexionando los músculos mientras la movía por el aire. ¿Cómo lo sabes, Reiner?,
A menos que lo hayas intentado con alguien antes, bromeó con un brillo juguetón en los ojos. Reiner, sin embargo, simplemente puso los ojos en blanco y negó con la cabeza, sabiendo que a Sasa le encantaba bromear. A pesar de la conversación desenfadada, la mente de Jin no pudo evitar divagar sobre la gravedad de la situación en la que se encontraban. Ustedes, idiotas, creen que esas pueden ser sus últimas palabras, intervino, su tono todavía divertido pero con un toque de seriedad bajo. A medida que el ascensor comenzó a descender, los cadetes sintieron que los nervios se apoderaban de ellos al darse cuenta de que estaban a punto de enfrentarse a los titanes una vez más. Con cada piso que pasaba, su expectación crecía hasta que, finalmente, el ascensor llegó al depósito de suministros. La atmósfera era espeluznante, con solo unas pocas velas iluminando la habitación, proyectando sombras siniestras en las paredes. A pesar de la tenue iluminación, aún podían distinguir las grotescas figuras de los titanes, caminando sin rumbo como si estuvieran esperando a su próxima víctima. Armin les susurró a todos. Bueno, el número no ha cambiado. Todavía hay 7. Su voz era apenas un susurro, pero fue suficiente para enviarles escalofríos por la espalda. Mientras miraban a los titanes, no pudieron evitar sentir una sensación de pavor que los invadía. Cuando el ascensor se detuvo de repente, la atmósfera en el reducido espacio pasó de un silencio tenso a una mayor alerta, mientras el grupo de cadetes apuntaba instintivamente sus armas en las 4 direcciones, con la adrenalina bombeando mientras esperaban la llegada anticipada de los titanes. Marco habló en voz baja, instando a sus camaradas a ceñirse al plan y mantener la compostura, a pesar del ligero temblor en la empuñadura de su rifle. El único sonido en el ascensor era el leve zumbido de la maquinaria mientras los cadetes se preparaban para la impredecible batalla que les esperaba. La repentina parada del titán de 4 metros que caminaba delante de ellos provocó una oleada de inquietud que recorrió las filas mientras todas las miradas se dirigían hacia la escalofriante sonrisa que se extendía por sus grotescos rasgos. Un escalofrío de miedo recorrió sus espinas dorsales y los cadetes se tensaron, respirando entrecortadamente. El ominoso silencio fue roto solo por el sonido de sus propios latidos cardíacos golpeando en sus oídos. Armin, a pesar de su propio temblor, logró mantener la calma y evaluó rápidamente la situación. Con una mirada decidida, dijo, no disparen todavía. Esperen a que se acerquen. Los cadetes sentían que el corazón les latía con fuerza en el pecho y que las palmas de las manos les sudaban de miedo. Pero Armin, siempre la voz de la razón, logró mantener el tono tembloroso mientras intentaba calmar a sus compañeros. Tranquilos, muchachos, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Los que estaban a su alrededor tragaron saliva nerviosamente, con la mirada fija en los titanes y en sus compañeros cadetes, sin saber qué hacer a continuación. Sin embargo, a pesar del miedo que los invadía a todos, sabían que tenían que mantenerse firmes. Mientras los titanes se acercaban implacablemente al ascensor, los cadetes podían sentir que sus corazones latían con fuerza contra sus cajas torácicas por el terror. Sabían que cualquier momento podría ser el último, ya que los gigantescos monstruos se acercaban cada vez más. Los cadetes mantuvieron sus posiciones, esperando el momento perfecto para atacar, sus ojos se movían nerviosamente de un titán a otro. La tensión era palpable en el aire mientras contenían la respiración, esperando el momento adecuado. De repente, la voz de Armin sonó, clara y autoritaria por encima del caos. Fuego. Se desató una cacofonía de disparos que hizo que los titanes vacilaran en su avance. Cuando el humo se disipó, se hizo evidente que los 7 cadetes habían ejecutado su maniobra a la perfección, cegando a los 7 titanes simultáneamente. Con un sentido de urgencia, los cadetes que estaban en lo alto de las vigas entraron en acción, saltando con precisión y gracia sobre las espaldas de los titanes ciegos. Coordinados y en perfecta sincronía, atacaron con una precisión mortal, sus espadas cortando el aire mientras apuntaban al punto vulnerable en la nuca de los titanes. 6 titanes cayeron, sus cuerpos sin vida golpearon el suelo con un ruido sordo, pero el golpe de Connie no dio en el blanco, la espada hizo contacto con el hombro del titán. La postura amenazante del titán fue suficiente para acelerar el corazón del chico y acelerar su respiración. En una fracción de segundo, Connie se dio cuenta del peligro que corría y murmuró una grosería en voz baja. ¡Mierda! Connie, muévete. La voz de Annie resonó en el aire mientras corría hacia él con determinación inquebrantable. La energía cargada de adrenalina del momento invadió a Connie mientras él se hacía a un lado rápidamente. Con un gruñido de esfuerzo, Mikasa se deslizó entre las enormes piernas del titán y comenzó su ataque.
El sonido del metal cortando la carne resonó en el aire cuando Mikasa cortó las dos piernas del titán, lo que provocó que cayera al suelo con un ruido ensordecedor. En ese momento, Annie aprovechó la oportunidad para saltar sobre la cabeza del titán y asestarle un golpe fatal en la nuca, poniendo fin a su reinado de terror de una vez por todas. A medida que el polvo comenzaba a asentarse y el rugido ensordecedor de los titanes se hacía más débil, el corazón de Connie se aceleró con una mezcla de alivio y desesperación. Lentamente, se dirigió hacia donde estaba Annie, con el rostro marcado por el agotamiento. Al acercarse a ella, sintió que se le formaba un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Muchas gracias, Annie», susurró, su voz apenas audible por encima del sonido de sus propios sollozos. La voz de Annie era firme pero no cruel, mientras le decía a Connie que no se preocupara por eso. «No hay problema», dijo con una pequeña sonrisa. «Ahora levántate. Tenemos que irnos». Connie, que había estado sentada en el suelo, asintió rápidamente en señal de comprensión antes de ponerse de pie y apresurarse hacia donde estaban almacenados los suministros. «Annie, gracias por ayudarme», expresó Mikasa su gratitud, sintiéndose agradecida por la ayuda de su amiga. Annie, sorprendida por la repentina muestra de agradecimiento, se detuvo en seco y se quedó congelada en el lugar. Se sentía incómoda y no quería que le dieran las gracias, especialmente Mikasa. Su mente estaba plagada de culpa y vergüenza, y sentía que no merecía ningún agradecimiento por lo que había hecho. A pesar de su renuencia, las palabras de Mikasa permanecieron en su mente y no pudo evitar sentir una sensación de agradecimiento por el gesto. «No pienses en eso», dijo Annie con desdén, tratando de ignorar la gratitud y alejarse sin mirar a Mikasa. Mikasa, perpleja por el repentino cambio de actitud de Annie, no pudo evitar preguntarse si había algo más profundo que Annie se negaba a revelar. Los cadetes vitorearon y levantaron los puños en el aire. Sin perder un solo momento, se apresuraron a llegar a sus contenedores de gasolina para reabastecer su equipo ODM. En medio del caos, Jin y Marco se encontraron sentados uno al lado del otro, vertiendo la gasolina en sus contenedores. El sonido del combustible al ser bombeado era música para sus oídos. «¿Sabes, Jin?», comenzó, con un tono ligeramente vacilante, «puede que no te guste que diga esto, pero realmente creo que eres un líder excelente». Jin, que estaba perdido en sus pensamientos, miró a Marco con expresión interrogativa. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sin entender muy bien de dónde venía eso. «Espero que no te enojes, pero no eres fuerte. Así que puedes entender cómo se sienten los débiles. ¿No es por eso que sabes inmediatamente qué se debe hacer?», continuó Marco con una suave sonrisa. El tono despectivo de Jin estaba teñido de incredulidad mientras hablaba. «Lo dudo mucho. Deberías agradecerle a Eren si no estuviera allí. Dudo que cualquier discurso los hubiera convencido de correr hacia su muerte». Incluso mientras pronunciaba esas palabras, su mente estaba llena de innumerables preguntas sobre la nueva capacidad de Eren para transformarse en un titán a voluntad. Si bien Jin estaba agradecido por la ayuda de Eren, no podía quitarse la sensación de que había mucho más en la historia de lo que se veía a simple vista. Mientras luchaba por comprender la situación, los pensamientos de Jin se dirigieron hacia las profundidades desconocidas de los secretos de Eren. No pudo evitar preguntarse qué más les estaba ocultando Eren. Con cada momento que pasaba, la curiosidad de Jin crecía, pero también su aprensión. Jin estaba completamente absorto en sus pensamientos, mientras llenaba el tanque con gasolina, cuando la repentina interrupción de Marco interrumpió su hilo de pensamiento. La voz de Marco era aguda y decidida. «Estás equivocado, Jin». Esta declaración quedó en el aire, lo que hizo que Jin dejara lo que estaba haciendo y se volviera hacia Marco con una ceja levantada. Jin frunció el ceño con escepticismo mientras le hacía una pregunta que invitaba a la reflexión a su camarada. ¿De verdad crees que un discurso puede convencer a la gente de correr directamente a la muerte?, preguntó con incredulidad. La mera idea le sonaba descabellada y casi absurda. En lo que a él respectaba, dudaba de que alguna vez tuviera el coraje o la convicción de dar su propia vida de esa manera. Justo cuando Jin terminó de hablar, una voz detrás de ellos intervino con una respuesta segura. Era Floch, apoyado con indiferencia contra la pared cercana. «Sí», dijo con firmeza, lo que hizo que tanto Jin como Marco se dieran la vuelta y lo miraran de frente. «Cuando nos dirigimos a toda prisa hacia el cuartel general, sabía que existía la posibilidad de que muriera, pero me tragué el miedo y seguí avanzando», explicó Floch. Ahora, mientras miraba sus manos, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Estaban firmes, ya no temblaban por el miedo que una vez lo había consumido.
Todos los soldados quieren creer que con sus vidas lograrán algo. No hay nada peor que pensar que toda tu vida se fue y no lograste nada. Cuando ese titán me atrapó, todo lo que podía pensar era, mi vida no tenía sentido, continuó Floch, con la voz ligeramente temblorosa. Jin y Marco se quedaron en silencio, esperando a que terminara su historia. Cuando Eren me salvó, me pregunté por qué no estaba muerta todavía, pero luego entendí que si quería que mi vida significara algo, debía seguir adelante y no rendirme, continuó Floch, levantando la cabeza para mirar a Jin. Cuando Floch levantó la vista, vio que Jin lo miraba con expresión inquisitiva. Fue entonces cuando recordó la conversación que Jin había tenido con Marco. Jin le había preguntado si un solo discurso podía convencer a la gente de dar la vida y correr directamente hacia la muerte. Floch levantó el dedo índice y habló con seguridad. Preguntaste si un discurso puede convencer a la gente de dar la vida y correr directamente hacia la muerte. Un propósito, eso es todo lo que se necesita, la creencia de que su sacrificio significará algo. No se trata de convencer a alguien de que corra directo a la muerte. Se trata de convencerlo de que su muerte valdría algo más grande que él mismo. Floch terminó con una nueva mirada de determinación en sus ojos. Jin no pudo evitar entender a qué se refería Floch. Él mismo había estado a punto de morir varias veces desde que se abrió una brecha en el muro Rose. Se había hecho la misma pregunta. ¿Podría seguir adelante? ¿Qué sentido tenía todo aquello? Pero Jin sabía que no podía rendirse y permitir que se desperdiciaran las vidas de los que morían. ¿Un propósito, pensó Jin, con una pequeña sonrisa divertida. Cuando los cadetes terminaron de cargar combustible en el cuartel general, una sensación de alivio los invadió al saber que finalmente iban a dejar atrás ese infierno. La gran mayoría de ellos no perdió tiempo en disparar sus cables y propulsarse hacia el muro, ansiosos por escapar del caos y el peligro que los rodeaba. Mientras subían por el muro, algunos se toparon con un camarada varado, Daz, que estaba atrapado en un tejado, indefenso y solo. A pesar de la descarga de adrenalina y las ganas de escapar, uno de los cadetes entró rápidamente en acción, agarró a Daz y lo ayudó a subir hasta la cima del muro. Mientras ascendían al imponente edificio con una agilidad notable, utilizando su equipo ODM al máximo, una sensación de urgencia se apoderó del grupo cuando notaron la figura de Eren en forma de titán en la distancia. La imagen de él aplastando a un titán sin mente al pisotearle sin piedad la nuca les provocó escalofríos en la columna vertebral. En medio del caos, Floch fue el primero en hablar, con una voz cargada de determinación y convicción. Su dedo señaló resueltamente hacia el horizonte mientras proclamaba: «Vamos a buscar a Eren. No podemos dejarlo aquí. Tiene razón. Eren nos salvó a todos hoy. Le debemos la vida», asintió Jin de inmediato. Todos activaron rápidamente su equipo ODM y volaron por el aire hacia la forma de titán de Eren, aterrizando con gracia en el techo junto a él. Armin dio un paso adelante, respiró profundamente antes de llamar a Eren. «Eren, sal. Nos vamos», gritó Armin, ahuecando las manos alrededor de su boca. Con un movimiento rápido, el titán inclinó su cabeza hacia adelante y una ráfaga de vapor brotó de su nuca. Cuando el vapor se disipó, Eren emergió de la nuca del titán, con el rostro cubierto de tejidos de la carne del titán. Echó la cabeza hacia atrás con fuerza, separándose del titán con un fuerte sonido de desgarro. Cuando aterrizó en el suelo, saltó rápidamente hacia donde lo esperaban sus compañeros. El cadáver del titán en descomposición detrás de él dejó un rastro de vapor. El corazón de Eren se aceleró mientras se acercaba a Mikasa, que lo estaba esperando con una expresión preocupada en el rostro. «Gracias por esperarme», dijo con una sonrisa, aliviado de ver que ella no había sufrido ninguna herida. Annie, por otro lado, se mantuvo a cierta distancia, su habitual mirada pasiva no delataba nada. Bertolt y Reiner parecían estar un poco cautelosos, como si acabaran de presenciar algo inquietante. La voz de Jin, afilada como un cuchillo, atravesó la tensión en el aire. «Espero que estés listo para explicarte», le espetó a Eren, con los ojos llenos de sospecha. Eren se rió entre dientes antes de asentir en señal de acuerdo, sabiendo que tenía mucho que explicar. Ian se encontraba en lo alto del muro Rose, contemplando la vasta extensión que se extendía más allá, con los ojos escrutando el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. Mientras observaba, los últimos cadetes se acercaban al imponente muro, con una mezcla de determinación y miedo en sus rostros. Miró a su capitán, que permanecía estoicamente a su lado, con el rostro pálido y los ojos fijos en las figuras que se acercaban. «Bueno, es hora de hacer mi parte», pensó Ian, sabiendo que su capitán no le daría una cálida bienvenida a Eren.